Hola, en este video te mostraré cómo calcular números primos mediante un sencillo programa escrito con Python 3. Pero antes de comenzar, recapitulemos un poco. Los números primos son aquellos números mayores a 1 que solo pueden ser divididos entre ellos mismos o entre 1. Es decir, que para encontrar un número primo n, tenemos que asegurarnos de que no queda ningún residuo al dividirlo entre cada uno de los números menores a n. Si tomamos como ejemplo el número 7, podemos ver que ningún número mayor a 1 y menor a 7 puede dividirlo. Por lo tanto, 7 es un número primo. Ahora, ¿cómo podemos expresar lo anterior usando Python? Vamos a comenzar definiendo una función de nombre es'primo que reciba un número n que nos permitirá saber rápidamente si un número es primo o no. Como todos los números primos deben ser mayores a 1, si n es menor a 2, terminamos la función y regresamos el valor falso. Una vez manejado eso, lo que sigue es dividir n entre todos los números mayores a 1 pero menores a n. Para hacer esto, vamos a utilizar un ciclo for con una variable x que con cada vuelta del ciclo tomará un valor en el rango desde 2 hasta pero sin incluir n. Y como vimos al principio del video, un número no es primo si al ser dividido por otro número queda sin residuo. Es decir, si puede ser dividido perfectamente. Para obtener el residuo en Python utilizaremos la operación módulo, representada por el símbolo del porcentaje. Entonces la línea de código nos quedaría así. Si el residuo de n entre x es igual a 0, regresamos falso. Si por otro lado el número n no es menor a 2 y no es divisible dentro del rango, significa entonces que es un número primo y regresamos el valor verdadero. Ahora que contamos con una función para saber si un número es primo o no, encontrar una serie de estos números será mucho más fácil. Para esto, vamos a definir otra función llamada serie primo, que recibirá la cantidad de números primos a encontrar, que en este caso representaremos mediante la variable num'. Y a continuación vamos a necesitar de dos variables más. Nuestra variable c, que nos servirá como contador y que inicializaremos en 0, y nuestra variable i, que posteriormente será cada uno de los números que vamos a evaluar si es primo o no. De igual forma la inicializamos en 0. Ahora vamos a escribir nuestro ciclo while, que se ejecutará mientras nuestra cantidad de números primos encontrados sea menor a la cantidad de números primos a encontrar. Por cada vuelta del ciclo vamos a aumentar el valor de i en 1. Y posteriormente evaluamos si i es un número primo, utilizando nuestra función es'primo. Si i es un número primo, entonces nuestro contador va a aumentar en 1. Y vamos a imprimir el número en pantalla. Y con esto podemos dar por terminado nuestro programa. Aunque si gustas probarlo, tan solo tienes que invocar nuestra función serie primo con alguna cantidad de números primos a encontrar, por ejemplo 1000. Guardamos y abrimos una terminal para ejecutar nuestro programa. En mi caso, prefiero ejecutar el programa desde una terminal en lugar de hacerlo directamente desde el editor de Python porque nos da una imagen más clara acerca del rendimiento del programa. Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo nuestro programa se ejecuta exitosamente, pero ha tardado un buen rato en encontrar los primeros 1000 números primos. Afortunadamente, existe una manera muy sencilla de optimizar nuestro código y hacer que se ejecute mucho más rápido. Esta pequeña optimización consiste en reducir el número de divisiones que realizamos al momento de buscar si un número es primo o no, reemplazando nuestro número n por su propia raíz cuadrada. Para realizar esto,
tendremos que importar el módulo mat, donde está contenida la operación de la raíz cuadrada. Y en nuestro bucle for reemplazamos n por la parte entera de la raíz cuadrada de n más 1. Guardamos de nuevo nuestro archivo y volvemos a nuestra consola para ejecutar nuestro programa. Como puedes ver, no ha tardado ni siquiera un segundo en encontrar los primeros 1000 números primos. Y ahora sí, ya habremos terminado con nuestro programa para encontrar números primos.